Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una bandeja de madera. Como ven, yo aquí ya le hice un dibujo del yin y el yang. En un lado le puse un sol y del otro lado va a ser una luna. Y lo que voy a utilizar van a ser diferentes materiales, así que les voy a mostrar cómo podemos hacer para que todos los materiales queden a la misma altura. En este caso es necesario, ya que es una bandeja donde vamos a apoyar cosas. Entonces necesitamos que el material quede del mismo grosor. Voy a tratar de utilizar diferentes materiales para que vean cómo se puede arreglar y cómo lo podemos hacer. Bueno, acá como ven vamos a utilizar diferentes colores y también diferentes materiales. ¿Sí? Fíjense que estas son cerámicas un poco más gruesas y estas un poquito más finas, pero también tenemos la diferencia de las venecitas, ¿sí? O teselitas de vidrio, que son mucho más bajitas que la cerámica, ¿sí? Entonces en este caso vamos a hacer el sol con colores cálidos, la luna blanca, y después vamos a hacerle los colores del yin y el yang y un fondo azul con esta cerámica hermosa que tiene un color índigo, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es pegar los colores azules, que son los más altos. Fíjense que son los más gruesos. Entonces, para poder emparejar estos que son más bajos con los más altos, vamos a primero empezar con las cerámicas más gruesas, ¿sí? Las vamos a ir, yo acá corté algunas, las partí con martillo y después las fui cortando en pedacitos más pequeños, que en ese caso lo podemos hacer con la pinza de alicatar, ¿sí? Vamos a ir cortando en pedacitos, ¿sí? Para poder utilizarlo en la bandeja. Estos igual ya están bastante chiquitos. Vamos a cortar este que es un poco más grande. Así ya los vamos colocando. Y acuérdense siempre que los bordecitos, si les quedan muy irregulares, traten de mejorarlo con la pinza de a poquito, cosa de que eso quede más derecho y no se note tanto el corte de que parece como que si estuviese quebrado, ¿sí? Entonces siempre traten de, lo pueden lijar con una lija, se puede lijar o se puede ir, yo prefiero hacerlo con la herramienta, para mí siempre es mucho más fácil. Hay personas que lo lijan, ¿sí? Para que quede bien lisito. En este caso vamos a ir colocando todos los azules, así. Y los vamos a ir acomodando, siempre dejando el espacio, ¿sí? Siempre dejando un espacio para que después entre la pastina o el cemento blanco. Vamos a ir colocando los pedacitos. Vamos a ir acomodando de a poco para cubrir todo lo que sería el fondo del dibujo, ¿sí?
Bueno, acá como ven ya tengo un sector hecho. Yo siempre recomiendo que cuando ya tienen una parte armada la vayan pegando para que esto después no se mueva y se desacomode, ¿sí? Esta parte, la azul, la vamos a pegar con cola blanca de carpintero o cola para madera, ¿sí? De la marca que ustedes encuentren. Bueno, vamos a ir pegando pedacito por pedacito. Los vamos a acomodar donde ya los teníamos armados, siempre presionando un poquito para que el pegamento se adhiera a la superficie. Vamos presionando así y vamos pegando todas las teselitas. Si ven que hay alguna que quedó medio irregular, la vuelven a emparejar con la pinza y le sacan todo el excedente. Y la vuelven a colocar en el lugar donde la habían puesto, ¿sí? Bueno, le vamos a ir colocando cada pieza y vamos a ir presionando para que eso se adhiera. Recuerden que no tiene que ser perfecto, ya que al tener espacio lo podemos mover de la forma que queramos. Así. Si nos queda un hueco que ustedes piensen que es muy grande, como un triangulito que me quedó acá, le pueden colocar un pedacito pequeño una vez que ya terminaron con los pedazos grandes. Vamos a ir acomodando acá, de a poquito. Así. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir colocando todos los azules. Una vez que termine, les voy a mostrar cómo va a quedar. Bueno, fíjense acá, yo ya terminé el primer lado. Ahora voy a continuar con el otro lugar que va también en azul, del otro lado, ¿sí? Y una vez que termine con toda la base, se los voy a mostrar para que ustedes vean cómo quedó. Bueno, como ven, acá ya nos quedó hecho todo el fondo azul, ¿sí? Fíjense que mantuve los espacios donde va a ir después luego la terminación y siguiendo siempre el dibujo, ¿sí? Entonces, esta es la cerámica más alta que tenemos. Ahora vamos a pasar a la negra, que es la siguiente, que sería del lado de la luna, ¿sí? Fíjense que es un poquito más baja, entonces lo que vamos a hacer es utilizar otro tipo de pegamento. El pegamento que vamos a utilizar para poder emparejar las piezas es una silicona transparente, ¿sí? Puede ser de estas que vienen en pomo o de las otras que vienen como en pistola, ¿sí? Traten de que sea transparente, así después cuando se seca no se ve el pegamento cuando le ponemos la pastilla, ¿sí? O la terminación. Bueno, acá yo encontré esta marca, pero hay muchas marcas que nos funcionan para este tipo de cosas. Si no, es cualquier silicona que se utiliza para todo lo que es baños, que es transparente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es pegar las siguientes piezas que son más bajitas con esta silicona, ¿sí? Para emparejar las alturas. Entonces, en este caso,
En este caso vamos a ir pegando pedacitos de este negro en esta parte donde está la luna y el blanco lo vamos a pegar donde está el sol. Así los colores también resaltan. Eso es muy importante que vean siempre el contraste de colores y cómo funciona mejor para que el diseño nos quede más lindo, ¿sí? Entonces vamos a ir cortando y vamos a ir colocando los pedacitos negros. En el caso de que la cerámica esté muy dura, lo que pueden hacer es mojarla de la parte de atrás con agua y eso le va a permitir poder cortarla mejor con las pinzas, ¿sí? Es algo importante y funciona muy bien. Entonces lo que vamos a hacer acá es ir pegando los pedacitos. Yo en este caso tengo estos de acá. Vamos a ver si los puedo colocar de alguna forma. Ponemos este de acá. Este nos puede servir. Bueno, vamos a mejorarle los bordes. Y fíjense, estas tapitas traen ya, no sé si se alcanza a ver, traen como un piquito, ¿sí? Ese piquito nos sirve para cuando queramos abrir el pomo, lo pinchamos así, fuerte, y ya se abre, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ir colocando, yo le voy a poner una gota abundante por detrás y vamos a tratar que quede de la misma altura que la cerámica, ¿sí? Ahí va. Si les hace falta le ponen un poquito más. Esto siempre traten de mantenerlo tapado porque se seca muy rápido. Vamos por el otro pedacito. Ponemos una gota abundante y medimos para que eso se nivele. Acá también colocamos y nivelamos, ¿sí? Bien. Vamos a seguir cortando. Ahí va. Vamos a seguir colocando. Colocamos una gota abundante y presionamos un poquito hasta que llegue a la medida que queremos.
colocamos y presionamos. Lo que vamos a hacer, yo voy a continuar con el diseño con el negro y cuando esté terminado les muestro cómo quedó. Bueno, como ven acá ya terminamos el color negro, ¿sí? Fíjense que quedó de la misma altura que la cerámica, ¿sí? Y ahora vamos a continuar con la parte blanca. Bueno, fíjense que acá el azulejo, este sería un azulejo que es un poco más fino siempre que la cerámica. Ven que tiene bastante diferencia. Así que acá le vamos a tener que poner mucho más silicona para que quede de la altura de la cerámica, ¿sí? A mí me gustó mucho este azulejo porque tiene unos patrones muy lindos y creo que también para salir de lo de siempre, hacer algo distinto y utilizar todos materiales reciclados que tenía en casa para mostrarles también que no siempre es con materiales que se compran, sino también con cerámicos que tenemos en casa, ¿sí? Bueno, vamos a empezar colocando de este lado, vamos a medir, le damos forma con la pinza, ¿sí? Para que nos quede justo para el huequito. Un poquito por acá. Vamos a ver, creo que vaya así. Sí. Bueno, entonces en este caso le vamos a poner bastante silicona, ¿sí? Ya que necesitamos que quede a la misma altura y lo presionamos apenas, ¿sí? Para que quede de la misma altura que necesitamos. A continuar, siempre intente sacarle los pedacitos que no nos sirven o que quede muy irregular para que los bordes nos queden más lisitos. Y le vamos colocando a medida que necesitamos. Recortando todos los pedacitos. Colocamos bastante. Y presionamos un poquito. Acuérdense que tiene que ser de la misma altura, ¿sí?
Bueno, yo voy a continuar y cuando termine con el blanco les voy a volver a mostrar. Bueno, como ven, ya terminamos el color blanco. Fíjense que, bueno, en este caso estuvo un poco más difícil ya que tuve que respetar todos los rayos del sol, ¿sí? Pero bueno, ahí ya lo vamos terminando, ¿sí? Fíjense que queda muy bien. Recuerden que al pegar con silicona deben esperar, aunque sea un día que se seque para poder hacer la terminación, ya que no seca tan rápido como la cola de carpintero, ¿sí? O cola blanca. La cola seca enseguida, pero la silicona demora un poquito más, ¿sí? Bueno, fíjense, para la luna tengo esta cerámica blanca entera, ¿sí? La vamos a utilizar acá para este espacio. Vamos a ir redondeando de a poquito. Y acá ya podemos volver a pegar con la cola blanca porque tiene la misma altura, ¿sí? Vamos colocando. Redondear un poquito. Este pedacito. Vamos. Bueno, acá ya terminamos con la luna. Ahora vamos a pasar a la parte del sol. Para el sol lo que voy a utilizar son venecitas o teselas de vidrio, ¿sí? Vamos a tratar de usar 3 colores, rojo, naranja y amarillo, ¿sí? Estos materiales los podemos cortar y darle forma con la pinza de 2 rueditas, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con el amarillo en el centro para comenzar con el sol, ¿sí? Acá le vamos a redondear un poquito los bordes, así lo podemos usar para el sol. Y vamos a volver a utilizar la silicona transparente, ya que estos son mucho más bajitos que las cerámicas, ¿sí? Así que le vamos a colocar bastante y tratamos de emparejar con la altura de los cerámicos. Bueno, como ven, acá ya le vamos pegando el amarillo. Voy a terminar el sol completo y luego se los voy a mostrar para que vean cómo quedó finalizado. Bueno, fíjense, así ya nos quedó terminada la bandeja. Así que ahora vamos a pasar a el último paso, que sería
preparar la terminación pastina o cemento blanco, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar cemento blanco, lo vamos a preparar con agua. Las porciones son 3 de cemento, 1 porción de agua, ¿sí? Ahora lo voy a mezclar y lo vamos a empezar a esparcir por todo el diseño. Bueno, en este caso, como yo no quiero ensuciar el borde de la bandeja, le coloqué un poco de cinta de papel en los bordes para la hora de colocar la masilla no ensucie la base, ¿sí? En el caso de que ustedes lo quieran pintar luego, también lo pueden hacer con acrílico, le pasan la pastina y al final la pintan de un color que ustedes quieran con acrílico, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a poner la pastina. Yo esta vez la hice un poco más líquida y la voy a esparcir. Por toda la bandeja, así cubre todos los huequitos. Fíjense que igual yo con el cuchillito le voy sacando el excedente y también se puede utilizar en otras partes. Pasarle bien. Podemos ir retirando también, haciendo un poquito de fuerza en los lugares que ustedes ven que tiene mucho material. Y volver a utilizar eso que les sobra en los otros lugares que necesitan, ¿sí? Lo ponemos acá. Bueno, fíjense, con la esponjita húmeda podemos ir sacándole todo el excedente, ¿sí? Es mucho más fácil y práctico hacerlo con la esponjita. Así vamos limpiando también de a poquito. Todas las teselas. Y así también podemos ver dónde nos falta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá a mí en este huequito me falta, entonces le vamos a colocar un poquito más, solo en ese sector. Bueno, así nos quedó terminada la bandeja, fíjense, quedó muy linda.
¿sí? Y todas las teselas quedaron en la misma altura, ¿sí? Bueno, espero les haya gustado la clase. No olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que les avisen de las próximas clases. Y también recuerden que están disponibles las clases por Zoom en caso de que ustedes quieran hacer proyectos personales y quieran un acompañamiento de mi parte. Chao, nos vemos.